hablar con ustedes acerca de flujo de caja en práctica. Ya hemos hecho varias presentaciones, eso es parte de nuestra serie de práctica. Queremos solamente recordarles parte de la teoría. Y queremos mencionar algunas de las cosas que queremos que consideren cuando comiencen ya a utilizarlo. Los temas de todos los días, sé que ya lo han visto antes, pero de todas maneras vale la pena recordar que esta sesión va a ser grabada, de manera que quede disponible para todos ustedes en Moodle. Les recomendaría de todas maneras que en los siguientes meses, a medida que van utilizando las cosas que van aprendiendo, vuelvan a escuchar estas grabaciones. Les garantizo que la segunda o tercera vez que lo escuchen, lo van a escuchar de manera diferente o van a escuchar algo que no habían escuchado antes. O van a decir, de hecho, sí, eso lo hice, así que muy bien, lo hice bien. Por favor, recuerden mantener sus micrófonos apagados a medida que hacemos la capacitación. Si no lo han hecho aún, recuerden, por favor, seleccionar el canal de traducción. Van ahí en el mundito de abajo, van a tener para seleccionar inglés o español para que puedan seguir la versión en el idioma que deseen. Lo de siempre, las preguntas van en el chat. Por favor, si hay algo importante, la traductora nos va a ayudar, pero como bien saben, mi formato especial es pasar por todas las diapositivas y hacer las preguntas al final, preferiblemente. Recuerden que no hay nada que sea una pregunta tonta. Nunca ninguna pregunta es tonta. No se sientan nerviosos por escribir absolutamente nada. Lo pueden escribir en español, en inglés, no importa. Queremos realmente saber si esto lo comprenden bien o no. Son 90 minutos, con lo cual tenemos tiempo suficiente para hacer la presentación sin apurarnos mucho. Y luego pueden hacer sus preguntas. Y luego tienen el clásico formato después de cada curso. Tienen que sacar 80% en el test, que por favor hagan ese test. Y luego te habrá un cuestionario de feedback para nosotros, para que nos digan si esto les parece bien, si esto es útil para ustedes. No voy a hablarles mucho de los perfiles, pero solo para recordarle, esos somos Yonis y yo. Yonis tiene muchísima experiencia como experto en gestión de costo, entre otras cosas. Estuvo involucrado en la creación de la suite de mediciones de RICS. Desafortunadamente todo esto está en inglés, efectivamente, a lo que se la guía del libro negro, que no por general es del Estados Unidos, pero se vuelve internacional. Pero si pueden leer y comprender en inglés, les animo realmente que lean esto. Sé que están disponibles en alguna parte de Moodle. Quizá, Miguel, deberíamos recordarle a todos en dónde están colocados, porque están solamente en inglés, con excepción de solamente de las NRM, que vamos a tratar de enviarle el acuerdo de licenciamiento para que lo puedan traducir a español. Bien, vamos a hacer una sinopsis de dónde estamos. Yanis va a comenzar a hablar un poco de esto en la práctica y cuáles son algunas de las oportunidades que podemos utilizar para el plan de reconstrucción. Yanis nos va a hacer también un resumen y nos va a recordar en dónde se puede encontrar más información al respecto. Muy bien. Introducción, resumen. Como les dije en otras capacitaciones, es importante en todos los proyectos o programas, recuerden que los programas son una serie de proyectos, tener un flujo de caja preciso. Y lo queremos por varias razones. Queremos poder identificar la responsabilidad financiera a nivel mensual, cada 15 días y anual también. He tenido un par de proyectos que financieramente estaban bien,
por año financiero, entonces había disposición de más dinero, con lo cual no era un problema. También nos ayuda a proporcionar un estimado financiero del compromiso financiero en el tiempo cuando tenemos diferentes proyectos que se están dando a la misma vez, porque estos proyectos están siempre en diferentes etapas, en distintos momentos. Entonces, tenemos que saber cuándo tenemos que encontrar la mayor cantidad de dinero. Si tienes clientes, tienes que asegurarte que tienes suficiente dinero en el banco, por supuesto, para poder asegurarte que tienes lo suficiente músculo financiero para pagar todas las cuentas. La idea es proporcionar también un aseguramiento para que los bancos tienen que saber que el crédito no lo estás accediendo. De igual manera, si un cliente quiere saber que su crédito tampoco se va a pasar, para brindar una herramienta general. Aquí es cuando comenzamos un poco a combinar el informe de costos, predicciones, costo final. Este ejercicio en sí de flujo de caja es para asegurarnos que tenemos suficiente dinero allí. También debemos saber, todos los gerentes de costo y de proyecto tienen que saber efectivamente, necesitan conocer todos los factores que afectan el flujo de caja, incluyendo el pago de incentivos y penalidades, para saber si tienes que añadir o aguantar el dinero que fluye a través de los proyectos. Tienes que asegurarte de que el flujo de caja esté alineado con los requerimientos del contratante para el periodo incurrido, periodo de certificación o periodo de pago. Es importante saber en qué momento se está haciendo la medición. Yanis nos va a explicar un poco eso. Y por último, pero no menos importante, el flujo de caja tiene que estar ajustándose siempre a lo largo del tiempo para que esté de acuerdo a la última información que se tiene al respecto. Eso es un poco para añadir al flujo de caja general, y que va a cambiar según el progreso en sí de el contratista. Entonces, de esta capacitación esperamos que puedan describir los diferentes factores que tienen que considerarse cuando se elaboran proyecciones de flujo de caja, que también describan la información que es necesaria para elaborar la proyección, explicar el efecto de la retención en periodos de pago en la proyección del flujo de caja, que es aguantar el dinero a veces. También cómo se tratan los costos de las variables. Y bueno, por supuesto, también queremos comenzar a darles más conocimiento y mejor comprensión para que puedan actualizar y presentar una proyección de flujo de caja, o en este caso recibir una proyección de flujo de caja para que puedan comprender qué están recibiendo, para saber cómo lo van a reportar en el sistema y poder analizar esta proyección y relacionarlo como están presentados los procesos en PortArc. Así que voy a pasar simplemente por algunas diapositivas solamente a modo de recordatorio de la capacitación anterior. De manera muy amplia hay dos tipos. Hay uno a nivel de organización y otro a nivel de proyecto. El flujo de caja organizacional está en la parte de arriba del gráfico que ven en pantalla. Analizas y haces proyecciones de periodos en donde entra y sale el dinero, y por lo general se utiliza para planificación de recursos y de negocios. A nivel más bajo tenemos flujo de caja del proyecto. Trata directamente con los pagos que se tienen que hacer, en este caso en especial, en particular, son los contratos de construcción. Y el flujo de caja de proyecto por lo general son el requisito de la tercera parte. Como hemos dicho anteriormente, la tercera parte puede ser un banco que nos presta el dinero. En el Reino Unido tenemos fondos de pensión que invierten en propiedad y otras organizaciones
Luego, entre el nivel de organización y el nivel de proyecto y el nivel organizacional, tienen el nivel de programa, que es por lo general donde vamos, lo que vamos a ver a nivel de reconstrucción. Hay muchísimos flujos de caja individuales que entran en todos los proyectos individuales. Tenemos que recolectarlos todos para los 3 flujos de trabajo y ver cómo son los picos y las valles. Desde el punto de vista de medición, hay que ver si tenemos que hacer un seguimiento y ver si estamos gastando el dinero en lo que tenemos que gastarlo, en el momento que tenemos que gastarlo, porque a veces nos vamos más hacia la derecha y hacia abajo en el eje de las axisas, porque no le estamos pagando al contratista tanto como habíamos pensado, porque no están avanzando. Entonces, hay muchos usos para las proyecciones de flujo de caja. Algunas de sus usos son antes del contrato. Es muy general que se creen flujo de caja tempranos en la etapa temprana de diseño, como no solamente es el caso de cuánto va a costar el trabajo en total, sino cuánto tengo para gastar mensualmente o quincenalmente o anualmente. Que tengo que asegurarme de que tengo la cantidad de dinero correcta a la mano, porque el contratante, por supuesto, también va a necesitar tener el flujo de caja como parte del acuerdo de financiamiento y también para ayudar en la procura y la selección de contrato. Recuerden bien que hay diferentes rutas de procura, pueden resultar diferentes tipos de contrato también, y eso también requerirá diferentes perfiles de flujo de caja. Quizás algunos recuerden en otras capacitaciones que hemos hablado de otras opciones. A veces la selección de ruta de procura depende de cuánto riesgo quiere tomar el cliente. Entonces, si estamos comprando riesgo, quizá esperemos, si recuerdan bien, que las sumas de los contratos sean elevadas. Entonces, quizás haya menos suministros desde el punto de vista del flujo de caja. Ahora, si estamos adueñándonos de los riesgos, quizás estos riesgos se materialicen o quizás no. Y eso va a tener un impacto también en la certeza de cuándo necesitamos el dinero. Y luego utilizamos el flujo de caja desde un punto de vista de seguimiento del progreso, del avance. Hay que ver si en el plan de reconstrucción a la hora de firmar el contrato esperamos que el contratista nos dé alguna especie de flujo de caja para comenzar a hacer proyecciones de los gastos del proyecto contra el programa. Y a medida que vamos avanzando en el trabajo durante el periodo de contrato, uno de los usos más comunes del flujo de caja para los gerentes de costo es efectivamente ver los avances. Es una de las mejores formas para tratar de determinar si un trabajo está cumpliendo a tiempo o no. En mi experiencia, debo decir, los contratistas por muchos años. Me he sentado en innumerables reuniones con contratistas sobre proyectos que me parece que van tarde. El contratista nos dice que están a tiempo y yo le pregunto, pero ¿cómo es posible que estés a tiempo si no tú tienes todo este valor de trabajo todavía por hacer y queda tan poco tiempo? Es una de las formas más sencillas de medir efectivamente si el contratista está cumpliendo el tiempo o no, cuánto dinero ha gastado. Entonces, recuerden que también hablamos de esta curva S es standard en inglés. Es el flujo de caja clásico en un proyecto de construcción. Por lo general, esto se hace viendo todas las informaciones que se den de manera individual, que es el contrato versus el tiempo del proyecto. Costo versus tiempo. Ahora, ¿por qué es una curva S? Porque en etapas tempranas del trabajo hay un inicio relativamente lento y luego hay un periodo pico, en teoría, que es como la tercera parte del proyecto, cuando se está trabajando ya con el concreto y acero. Y luego comienzan a afinar el trabajo, comienzan con las partes finas
de los acabados. Ahora, si ven una S muy estirada, que casi pierde su forma, significa que posiblemente se puedan preguntar si el contratista va a hacer todo este trabajo, si la S está muy aplastada. Entonces, como dije, la parte media de la curva es donde refleja el pico de la actividad. Son cuando se están dando mayor cantidad de actividades, entonces debes tener también un pico en los números. Cuando tienes un proyecto no típico, fuera de lo normal, puede que tengas un perfil diferente. Si los materiales se están solicitando con antelación, o en este caso tenemos pagos adelantados, que posiblemente te van a generar un perfil diferente porque estás gastando dinero con antelación. Sea cuando sea que armes un flujo de caja, tienes que pensar en qué. ¿Estamos pre-comprando materiales? ¿Estamos haciendo órdenes antes, temprano? Todas esas cosas van a hacer que tu perfil de gasto sea diferente. Y esta proyección puede hacerse utilizando valores estimados de construcción y hay varios programas que los pueden ayudar, pero no es una mala disciplina tratar de efectivamente generar algunos de estos principios, sobre todo si quieren utilizar papel y lápiz. El peligro con cualquier módulo de computadora es que así le pones la información equivocada, te va a dar la respuesta equivocada. Y como literalmente te la va a dar y tú la vas a usar, quizá tengas la respuesta equivocada. ¿Cómo? Bueno, entonces a nivel de organización, el flujo de caja es esencial. El dinero es como la sangre para nosotros, ¿no? Solamente porque el negocio esté exitoso o rentable no significa que no tiene o no pueda tener problemas de flujo de caja. Varios contratistas han efectivamente entrado a administración debido a simplemente a su propia incapacidad de cumplir con sus responsabilidades a corto plazo. Y eso es importante con respecto a los pagos interinos, con los pagos, porque no necesariamente tenemos que pagar tarde. Los contratistas están realmente inutilizando sus activos por nosotros y necesitan ese dinero. Cuando vemos el flujo de caja, tenemos que pensar, ¿por qué el flujo de caja llega tarde? ¿Por qué no está como se predijo? A veces hay que pensar entonces si el contratista financieramente no está en una buena posición, si hay un progreso lento en el sitio de la obra, que quizás haya más personas, quizás vaya a decir, hay menos personas de lo esperado, hay menos material de lo esperado, quizás se encuentren contratistas que están desesperados, que te piden dinero todos los meses al final del proceso de evaluación o cada vez que hay un cambio, de pronto en compensación te dicen esto es ridículo, esto es el doble de lo que tenía que hacer y es porque están tratando realmente de obtener la mayor cantidad de dinero posible. Hay un vehículo que si quieren algún tipo de seguro que podemos sacar, hay un seguro que cubre la capacidad financiera. A veces el contratista no puede obtener esto porque no tiene suficiente dinero. Parte del flujo de caja es el proceso de valorización. Todos los contratos estándar tienen métodos para evaluar el trabajo, para valorizar el trabajo. Son inyecciones mensuales de dinero. Si recuerdan de nuestras capacitaciones anteriores, hay 4 métodos clásicos que les voy a mostrar. Tenemos los pagos por etapa, pagos por hitos, programa de actividades, cronograma de actividades y certificación de terceros. Que cuando el contratista hace la solicitud y lo evaluamos. ¿Se recuerdan? Estos pagos por etapa y por hitos nos dan predictibilidad, pero no nos dan mucha precisión con respecto a el avance de la obra, la fecha. No necesariamente quizás sepamos cuál es la respuesta cada mes. Luego, por último, tenemos
La gestión del valor ganado es una metodología de gestión de proyecto que se utiliza para medir el desempeño y el avance del proyecto contra la línea de base. Entonces, ellos se concentran en la planificación del valor de las obras, mientras que el flujo de caja se concentra en la situación de caja del proyecto en sí. Por ejemplo, piensen que están familiarizados con la opción A, tenemos un cronograma de actividades, y le pagamos a los subcontratistas como a medida que se terminan, se completan las actividades. Entonces, desde un punto de vista de caja, el flujo de caja, solo estamos midiendo aquello por lo cual estamos pagando al contratista. Mientras que el EBM va a ver a esas actividades completadas, porque ese es el valor del trabajo, del avance que se está haciendo. Entonces, a veces, el EBM funciona de manera similar al flujo de caja o a las proyecciones del flujo de caja, pero a veces son cosas distintas. Si las condiciones del contratista como los pagos o la retención no se consideran al preparar la proyección, entonces quizás la precisión de aquello de lo que estás tratando de predecir no va a estar allí. Ese es un pequeño resumen de lo que hicimos la otra vez. Se los voy a dar entonces a Yanis para que comience a hablar con nosotros de cómo poner todas estas cosas en práctica. Adelante, Yanis. Gracias, Stuart. En esta sección vamos a ver un poco los pasos lógicos que deberíamos seguir para desarrollar una proyección de flujo de caja y las consideraciones claves que tenemos que tener. También vamos a hablar de hacer las proyecciones en nuestro plan y bueno, vamos a ver preguntas, por supuesto. El primer paso que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos que comprender cuáles son los requisitos. Desde el punto de vista del cliente, de la administración, de la parte financiera, necesitamos entender qué tiene que presentarse en esta proyección de flujo de caja. Las preguntas que nos deberíamos hacer antes es, por ejemplo, ¿qué es lo que le vamos a presentar al cliente? ¿Es el costo total del proyecto? ¿Es una proyección solamente para el contrato de construcción? ¿Es una proyección de flujo de caja para elementos específicos? La segunda pregunta que normalmente me haría es, ¿cuándo mostramos estos valores? ¿En la fecha de valorización, en la fecha de certificado, en la fecha de factura o en la fecha de pago? Y luego más adelante vamos a ver qué es cada una de estas fechas. Otra pregunta que hay que hacerse es si utilizamos los valores brutos o netos. Antes de la retención, después de la retención, antes del pago por adelantado, anticipado. Y también deberíamos preguntar si los pagos anticipados están considerándose para el flujo de caja. Para ver los meses, para ver los pagos mensuales. Otra pregunta que hay que hacerse es con respecto a la presentación. Vemos los valores por mes, si son pagos acumulados. Una consideración muy importante es los impuestos. IGB. ¿Debe incluir el IGB? ¿Deberían cubrirlos o no? Finalmente, otra pregunta que va a cubrirse en la siguiente sección es si vamos a presentar el flujo de caja, porque lo presentamos en diferentes metodologías. Es importante tomar en consideración los términos de pago de cada contrato, porque los distintos contratos tienen diferentes términos de pago que puede afectar su flujo, su proyección de flujo de caja. Después de cubrir estas preguntas y entender ya muy bien los requerimientos del flujo de caja y qué tenemos que presentar, tenemos que comenzar a recolectar la información necesaria para preparar la proyección. Lo primero que necesitamos para comenzar la preparación para la proyección del flujo de caja es el programa. Por supuesto,
eso va a tener un impacto importante en los estados iniciales, las etapas iniciales del proyecto. Por ejemplo, en nuestro caso, en la plan de construcción utilizamos NF, el programa quizás sea de alto nivel, que muestra solamente algunas actividades, pero a medida que avanzamos en el diseño y vamos por las etapas 2, 3 y 4, vamos a ver mayor precisión en el programa. Por supuesto, muy temprano en las etapas, cuando se firma el contrato, tenemos una fecha de inicio, una fecha de fin y algunas fechas clave con respecto a cuando se contratan los subcontratistas, etcétera. Pero es suficiente. Por supuesto, siempre vale la pena investigar el programa tanto como sea posible por la precisión. La precisión del flujo de caja depende mucho de la calidad de información que tengamos en el programa. Entonces, si el contratista ha proporcionado un cronograma preciso, entonces tendremos una mejor posición para comprender el flujo de caja, la proyección del flujo de caja del proyecto. En caso de que tengamos, por ejemplo, grandes paquetes o paquetes de muchísimo valor que están en el mismo contrato, quizá tengamos que considerar generar dos flujos de cajas distintos. Por ejemplo, tienes el contratista de trabajo principal, ambos de valor similar, hay que hacer los seguimientos quizá de manera separada para generar un flujo de caja más preciso, una proyección. El segundo componente sumamente importante de la proyección de flujo de caja para los programas son los valores. Para poder crear una curva S necesitamos dos cosas, tiempo y valor. Tiempo lo tenemos de las fechas clave del programa y los valores de construcción los obtenemos de los diferentes tipos de información, diferentes fuentes de información. Como dijo Stuart antes, podemos preparar diferentes niveles de flujo de caja. Lo tienes a nivel de contrato, lo puedes tener a nivel de proyecto y quizás a nivel de programa. Dependiendo de requisitos, tenemos que utilizar los valores adecuados. Por ejemplo, si estás preparando el flujo de caja solamente para el contratista, para el proyecto de construcción, necesitamos utilizar el valor de construcción, el contrato de valor en el momento. Y esto es importante. También tenemos que saber cuáles son las fechas claves y el valor para poder generar nuestras curvas S. Si lo estás viendo a nivel de proyecto, hay que considerar otros parámetros además de estos. Por ejemplo, los costos directos. Por ejemplo, tenemos el valor de construcción y tenemos algunas tarifas, supervisión de calidad, tarifas que están fuera del contrato de construcción, como adquisición de tierra, cualquier otro costo que se consideraría a nivel de proyecto. Finalmente, tenemos el costo a nivel de cronograma. Hay que considerar todos los valores, por ejemplo, los de construcción, los costos directos del cliente y, por supuesto, los costos a nivel de cronograma en sí. Entonces, programa y costos son las primeras cosas que necesitemos. El cronograma. En este cronograma hemos preparado esto utilizando Excel. Tenemos los valores, las fechas clave, los valores clave y tenemos un perfil inicialmente con respecto al valor del trabajo. Después que creamos la curva S inicial, tenemos que ajustarla para que capturar todos los requisitos del constructor. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando de las retenciones, estamos hablando de pagos anticipados, términos de pago, los requisitos del contrato tendrán un impacto en el costo con respecto a nuestra posición de flujo de caja. Voy a comenzar a revisar qué es retención. La retención, en la forma más estandarizada de tipo de contrato, tenemos una provisión para retenciones que sale de los pagos del contratista. Normalmente es un porcentaje del valor de construcción, puede ser entre 3 y 5%, dependiendo del valor. Normalmente se libera parte de la retención cuando ya se
termina la práctica y el resto se debe pagar al final del periodo. En algunos sectores de aquí tenemos 60, otros sectores se libera 70%. También tenemos que tratar de comprender cuál es el periodo, la diferencia en los periodos. A veces tenemos 12 meses, entonces la retención de estos proyectos se libera 12 meses después. Esto es importante para el flujo de caja porque se pueden imaginar, vamos a deducir 5% del pago de cada mes que se está reteniendo del contratista. Entonces, si acumulas eso durante toda la duración del proyecto, vas a tener un impacto importante en su flujo de caja. Si quieres preparar un flujo de caja preciso, tienes que considerar la retención, en especial si quieres hacer pagos netos al final del mes. Lo mismo aplica para los pagos anticipados en nuestro caso. Por ejemplo, los pagos anticipados también tienen que considerarse porque son un requisito del contratista. Le pagamos al contratista el porcentaje del diferencial de su presupuesto al principio del proyecto, y este pago anticipado se repaga, se amortiza durante la duración del proyecto. Entonces, si quieres crear un flujo de caja preciso que muestre la posición real cada mes, entonces tienes que considerar la retención de los pagos anticipados. Los otros requerimientos que les dije tienen un impacto en la posición del flujo de caja del proyecto son los términos de pagos y los periodos de evaluación. Diferentes clientes tienen diferentes requisitos con respecto a cómo quieren que se les presente el flujo de caja. Algunos quieren verlo durante el periodo de certificación, otras veces Ahora, ¿qué es este periodo de certificación? Ese periodo es el periodo entre la valoración del costo, por lo general hecho con la tercera parte, los márgenes, y el tiempo en el que vemos la evaluación o la acomodación de pago. Y se emite el certificado. Entonces, ese tiempo se llama periodo de certificación, periodo que transcurre entre el tercero, que emite la valorización, y se emite el certificado. Cuando se hace, es importante saber los valores del certificado para la proyección. Es importante hacerlo al principio del proyecto y debería cubrir todas las fechas importantes hasta la culminación práctica. En muchos casos, como en nuestro plan de construcción, hemos decidido hacerlo de forma tal que nuestro flujo de caja, en el periodo de pago, ¿no? Queremos entender cuándo se paga este activo al contrato. El periodo de pago es el tiempo entre la emisión del certificado de pago y la realización del pago. En nuestro caso, el certificado de pago se emite 7 meses después de que envían los prerequisitos, y el pago se hace una semana después de la emisión del certificado. Entonces es importante para nosotros saber y comprender cuáles son los requisitos y cuándo vemos esos valores. Como le dije, muchos contratos tienen periodos de pago más largos, entonces quizás tengan periodos de pago de 60 días que puede tener un impacto importante en tu posición de flujo de caja, porque significa que tu periodo de certificación va a durar meses, puede incluso ser 2 meses después. Como les dije antes, otra cosa que debemos considerar cuando preparamos la proyección de flujo de caja es la asignación de riesgo. Si queremos resolver la asignación de riesgos, la mayoría de los modelos de contrato incluyen una cláusula para asignar las variaciones del contrato, para alinear todo esto, lo que significa que habrá muchas desviaciones del plan, y eso es porque hemos hecho cambios en el ámbito de trabajo, cambios al diseño, cambios. Hay que identificar esas condiciones. El flujo de caja debería intentar incluir estas variaciones y estos cambios para identificar
gastos. Hemos cubierto cosas como se desarrolla esto. Deberíamos tener un programa donde se han identificado todos los riesgos, el tiempo también está identificado y eso nos coloca en posición para entender cuándo se pueden materializar algunos de los riesgos. Ahora sí, por alguna razón, la asignación de riesgos es general, se puede utilizar un porcentaje. Entonces, si esa fue la metodología que se utilizó, entonces un porcentaje se puede utilizar, por ejemplo, para la predicción de flujo de caja. Pero no es lo que estamos recomendando ni es la mejor práctica, pero se ha utilizado en diferentes proyectos porque distintos clientes decidieron preparar una asignación de riesgos. Si incluimos la asignación de riesgos, debemos anotarlo claramente aquí en contrato porque deben hacer que hay un elemento de riesgo ya en esa posición. Para más detalle, tenemos que utilizar los riesgos, tenemos que identificar los perfiles de riesgos que se han identificado y cuándo quizás se dé ese gasto. Esto podemos hacerlo utilizando fechas cerradas y pueden utilizarlo como una porción de gasto para cada riesgo. Entonces hay que identificar el riesgo, ver cuándo se va a cerrar y ver si se va a incurrir en ese gasto o no. A cash flow program is not a programa de flujo de caja no es un documento estático, es un documento vivo que se ajusta constantemente. Discúlpenme un momento. A cash flow forecast is not a static document. Esta proyección de flujo de caja es un documento que tiene que actualizarse constantemente para que esté siempre reflejando la posición más actual del programa. Deberíamos siempre considerar la actualización, la última información que tengamos y actualizarlo. Como les dije, esta proyección de flujo de caja temprano quizás nos dé una curva S de base, por ejemplo, utilizando fechas clave, presupuestos clave, y así generamos nuestra curva. Pero a medida que vamos avanzando y vamos a tener más detalle del diseño y vamos a tener mayor precisión para esta proyección, entonces tenemos que desarrollar un diseño y tenemos que desarrollar mejor nuestro flujo de caja. Una vez que se ha diseñado con el contratista, quizá estemos en mejor posición para comprender mejor el proyecto. Oh, God, thank you. Sorry, Chris, just bear with me. Sorry, sir. Yeah. Thanks. Gracias. Disculpa, había un ruido. Oh, he's gone now. Oh, se nos fue. ¿Ahora lo escuchan? Yeah, carry on, thanks. Sí, tranquilo, ya no lo escuchamos. Continúa, gracias. Como le dije, el flujo de caja temprano tiene que actualizarse a medida que recibimos más información del diseño. Esto nos permitirá tener más precisión. A medida que recibimos más información, más precisión tendremos. Durante la etapa posterior del contrato, se tiene que seguir monitoreando y actualizando el flujo de caja para ver efectivamente el avance real en el sitio de la obra, las variaciones reales contra la asignación del riesgo, si tenemos una aceleración en alguna parte, en algún momento. Entonces, después de que decidimos ya qué tenemos que incluir en el flujo de caja, lo preparamos, tenemos que comprender cómo debemos representar este flujo de caja. Es importante que nosotros recordemos esto, que el flujo de caja lo van a ver otras personas.
que normalmente no están familiarizados con el proyecto, entonces realmente tenemos que presentarla de una manera que podamos realmente transmitir toda la información importante. Normalmente los flujos de caja se presentan de dos formas. Puede ser de manera periódica, mensual, con un valor mensual y con un valor acumulado. A la derecha pueden ver el gráfico cuando le usamos valores acumulados. Te da una curva S. Cuando lo haces de manera periódica a nivel mensual, puedes ver que es más como una curva, como una campana. Podemos utilizar ambos para verlo a nivel mensual y también el acumulado. Es importante también monitorear los pagos reales versus los proyectados. Después que hemos preparado el flujo de caja y tenemos representado nuestro flujo de caja y hemos monitoreado su posición contra lo proyectado, entonces ya es momento de revisar, revisar los resultados de este análisis, mejor dicho. Los resultados de este análisis pudiera ser que haya una variación entre las proyecciones y los pagos reales. ¿Qué hacemos entonces? Tenemos que comenzar a ver cuáles son las razones que nos han dado esa diferencia. Las razones pudieran ser que, bueno, depende de diferentes factores, ¿no? Asumiendo que la proyección se hizo súper bien, que consideramos la última, la información más actual, entonces tenemos una proyección real del gasto. Sin embargo, la realidad fue diferente. Vemos diferencia en los valores que nos da el contratista. Si vemos diferentes en los pagos reales por debajo de la proyección, pudiera ser por diferentes razones. Pudiera ser por condiciones, porque hubo cambios en el plan de gestión y él decidió comprar las cosas de manera diferente. Pudiera ser quizás porque hay poco avance en el sitio, no está avanzando mucho, por ende no está gastando tanto. Puede que haya demoras en la entrega de materiales o quizá imprecisiones o inexactitudes en el flujo de caja inicial o actualizado. Ahora, en el caso de que nos vayamos por encima, tenemos que ver qué está pasando. Tenemos que buscar cuál es la razón que está generando esto. Pudiera generarse quizás porque el avance o el progreso se está dando mucho más rápido de lo planificado, de lo que se pensó inicialmente. En ese caso, el contratista quizás decida comprar los paquetes antes. Entonces, por supuesto, estamos en una posición de pago temprana, más alta, muy temprano. Quizás sea un mayor número de eventos de compensación que no estaban considerados antes y eso puede generar una variación importante entre la proyección y lo actual. También puede ser una señal de un contratista estresado. El contratista quizás esté tratando de hacer reclamos por evaluaciones, por compensaciones, en fin, necesita dinero y eso significa que está en problemas desde el punto de vista financiero o quizás puede ser por inexactitudes en el flujo de caja inicial o actualizado nuevamente. Nuevamente, estas son las razones que pueden generar una variación predominantemente que vienen desde el contratista. Lo que hay que recordar siempre es que la proyección del flujo de caja siempre va a ser una proyección. Entonces, bajo diferentes tipos de contratos, diferentes mecanismos de valorización, la precisión de esta proyección puede ser diferente. Entonces, tenemos que siempre recordar que la persona que preparó la proyección, el pronóstico, quizás no utilice las mismas supuestos que nosotros esperaríamos. Por ejemplo, cuando hicieron la proyección inicial, quizás no tenían suficiente información disponible. Entonces, la precisión no era tan alta. Quizás hubo cambios en el diseño que se implementaron en las últimas semanas o meses y que tuvieron un impacto importante en la proyección que no se habían considerado inicialmente en la proyección inicial. Y quizás sean factores macroeconómicos como inflación, cambios del tipo de cambio o cambios en la tasa de interés. Quizás esta persona haya considerado todos los factores, sin embargo, en el tiempo, por los factores de las diferentes regiones,
puede que haya movimientos importantes en su tipo de cambio que puede generar una variación en la proyección de flujo de caja, así como también los pueden hacer las complejidades en sí de la construcción. Quizás tengas un valor específico para una construcción, pero de pronto identificas condiciones en el suelo o diferentes métodos que tienes que utilizar diferentes metodologías y te van a dar un valor distinto en la construcción y te va a impactar tu proyección de flujo de caja. Al igual, esto va a pasar con si suceden cambios en las secuencias de las obras para mitigar algún retraso, porque estás pensando que no vas a lograr completar el programa en una fecha específica, entonces hay algunas demoras y el contratista quizás para mitigar eso decide cambiar la secuencia de los trabajos. Entonces, quizás adelante algunos otros paquetes para compensar su retraso. Estos son básicamente los pasos que tomaríamos para preparar una proyección de flujo de caja. El primero es el programa, el segundo es el valor de construcción, los riesgos, la asignación de riesgos, y el cuarto, el último paso sería presentar finalmente nuestro flujo de caja. En esta sección les voy a dar más detalle con respecto a la proyección del flujo de caja en nuestro plan de reconstrucción. Y también voy a hablarles de dónde pueden encontrar esta información. Información, por supuesto, que va a ser de mucha utilidad. Lo primero que tenemos que ver acá, como dije antes, es el cronograma. Tenemos que ya tener cronogramas aceptados, fechas clave para todos los proyectos antes de preparar cualquier flujo de caja. Con respecto al cronograma aceptado, el contratista tiene que proporcionar también su cronograma aceptado semanas antes de que se le asigne el contrato. Y el cronograma aceptado también mantiene las fechas de inicio, de término, y a medida que avanzamos en el diseño, tendremos más detalles, por supuesto, para el cronograma, y esto nos va a permitir hacer una mejor proyección de flujo de caja. También del contratista recibiremos el flujo de caja, las proyecciones del flujo de caja del contratista a través de los informes mensuales. Entonces, en los informes mensuales, el contratista tiene que tener su proyección de flujo de caja, tiene que decirnos cuánto piensan gastar. A medida que hemos visto en el flujo de información, ellos tienen que enviar su proyección al inicio del proyecto y tienen que proporcionar una proyección de flujo de caja actualizado en cada fecha de evaluación, que es cada mes. También podemos encontrar información en PISEX, el equipo comercial de la ARC tiene la tarea, por supuesto, de desarrollar proyecciones de flujo de caja. En este momento justamente estamos en el proceso de desarrollar nuevas proyecciones de flujo de caja. También para poder monitorear los pagos reales, obtenemos información de la Oficina de Administración y de Aconex. De la Oficina de Administración tenemos información de las facturas pagadas para comprender cuáles son los montos finales de los pagos y las fechas, y también revisar y validar estos pagos contra los certificados de pago que se han emitido por el gerente, el gestor de proyecto. Nuevamente, es importante para todos que siempre reconciliemos todos estos pagos versus la proyección para analizar las variables y ver si las variables se deben a inexactitudes en la proyección inicial o debido a diferentes razones de un avance lento o porque están pidiendo mucho dinero por un distrés financiero. ¿Cómo representamos nuestro flujo de caja en nuestro plan de reconstrucción? En los informes mensuales que reciben mensualmente, pueden ver que hay una sección en el resumen de costo. Abajo hay una sección que dice que está dedicada a costo, al flujo de caja. Aquí en amarillo pueden ver el flujo de caja para el proyecto o a nivel de sector. Pueden ver los objetivos de flujo de caja emitidos por plan, y al lado pueden ver la información real como ha sido proporcionada por la administración.
Eso nos da una herramienta para poder analizar nuestra posición de caja en el proyecto y analizar por qué tenemos variaciones mensualmente. Como dije, esto se envía cada 3 meses al ministro de Finanzas y cada mes vemos las variaciones en la plataforma de proyecciones. También es muy importante para nosotros comprender cuáles son los requisitos del contratista en relación a la proyección de flujo de caja. Es importante recordar eso a medida que conversan con los contratistas. Hay que asegurarnos de que le pedimos la información. Esta información es importante para nosotros para preparar la proyección de flujo de caja porque va a mejorar la precisión de la proyección general. Por supuesto, esta proyección no depende solamente de los costos de construcción. Incluye también otros costos directos del cliente como adquisición de tierras u otro tipo de costos de desarrollo. Como parte de este plan de reconstrucción, el contratista tiene que proporcionar un flujo de caja desde el inicio al final, desde el inicio del proyecto y cada mes. Sus registros incluyen todos los suministros con suficiente nivel de detalle, alineados con los WBS y CBS. Entonces, él tiene que emitir su proyección de flujo de caja para ver cuál es su posición con respecto al desglose de trabajo y de costos. Pudiera que sea no sea mensual, sino semanal. En cualquier caso, tiene que proporcionarnos un flujo de caja actualizado. A la semana, desde que el contratista presente la proyección de pago, el gerente de costos del proyecto tiene que solicitar al contratista información adicional para aclarar un poco la proyección de flujo de caja que se ha hecho. Ellos tienen el derecho, por supuesto, de volver a hablar con el contratista para pedir que les aclaren un poco cosas, si han considerado a los subcontratistas, cómo han utilizado los números, si se han hecho alguna deducción por retención, por pago anticipado, si las fechas de pago se han considerado. Todos estos factores son importantes. Again, as I said, there are two in the workshop. Nuevamente, como les dije, en la primera proyección de pago tenemos dos secciones. Uno es el requisito inicial para la proyección de pago inicial, que es lo que ha enviado el contratista al inicio del proyecto. Cuando firmamos el contrato, él nos tiene que decir, mira, este es mi plan de facturas durante la duración del proyecto. Y luego, la proyección de pago revisado, que en cada fecha el contratista de evaluación nos tiene que dar una nueva proyección de flujo de caja. Como les dije antes, en la proyección de flujo de caja tiene que capturar el precio del trabajo que se ha hecho hasta la hora, hasta la fecha, o sea, las obras que se han hecho y cuánto más van a pedir, otros montos como el plan de incentivos, cualquier cantidad que deba recibir el contratista, nos tiene que decir, nos tiene que avisar. Si el contratista, por ejemplo, tiene algunas penalidades o retenciones, eso se tiene que incluir en la proyección y también el impuesto hay que ponerlo aparte. Entonces, toda esta información, incluyendo cosas como eventos de compensación, tienen que ser presentados por el contratista. No se olviden que el contratista tiene que basar su proyección en el cronograma aceptado. Eso significa que cada mes esto tiene que estar alineado con el último cronograma aceptado. Si la duración del programa ha cambiado, se ha reducido, se ha aumentado, entonces la proyección del flujo de caja debe reflejar dichos cambios. Nuevamente aquí estoy mostrándoles una sección del informe del registro mensual en donde el contratista nos muestra los pagos mensuales. A la izquierda está el registro de sus pagos funcionales, el precio de las obras hasta ahora, retenciones, pagos anticipados y cómo llega a este valor. Y a la derecha pueden ver, hay un resumen de la proyección.
En esta sección, el contratista puede proporcionar el monto del pago y explicarnos cómo piensa hacer los pagos durante la duración del contrato. Hay otra sección del informe mensual del contratista que nos muestra los valores del plan. Y es el costo 3. El costo real. En esta sección se pueden ver, por ejemplo, tenemos una columna para el valor del plan y luego los reales. Los reales es el valor del trabajo, ¿no? Y los devengos, como les dije antes, el valor del trabajo que se ha hecho, pero que no han pedido todavía. Es importante asegurarse de que estamos al tanto de todas esas secciones y de que el contratista esté proporcionando toda esta información. En esa diapositiva quisiera hablar un poco con respecto a la precisión de las proyecciones. Sabemos, en especial en las opciones F de contratos tipo NEC. Es posible que los costos reales finales sean muy bajos, esencialmente no sabremos en realidad el costo final del proyecto hasta que tengamos ya el diseño, la construcción, lo que significa que la precisión de la proyección de flujo de caja para los contratos tipo F será bastante baja en comparación con otros tipos de contrato. También hay otros cambios tipo inflación, cambios en el tipo de cambio. Nos van a hacer variar todo eso. Entonces lo podemos hacer al inicio del mes y luego en 6 meses debido a efectos como la inflación y tipos de cambio. La posición o la misma proyección del flujo de caja sea diferente, porque no vamos a poder absorber el costo real. Quizás haya una variación ahora si tenemos un contrato de suma alzada. Sería una situación diferente y nuestra proyección de flujo de caja sería bastante precisa porque tendríamos un acuerdo, ya, un preacordado, un contrato preacordado con suma alzada y con antemano sabemos cuánto tenemos que pagar mensualmente. Por supuesto que pueden haber diferencias, pero ya hemos cubierto eso. Ahora, nuevamente, una vez más, solamente para recordarles las cosas que tenemos que hacer cuando preparamos una proyección de flujo de caja. La consideración sería en los pagos anticipados, hay que considerarlos. Retención, hemos considerado la retención, la liberación de las retenciones al final de cada periodo. Riesgos, hemos incluido algún riesgo en nuestra proyección, cómo lo tratamos, cómo lo calculamos. Y cuando vimos la proyección de flujo de caja, vimos la hicimos en la fecha de certificación, en la fecha de pago. ¿Cuándo lo hicimos? Hay otros temas que deberíamos considerar que pueden surgir mientras hacemos la proyección de flujo de caja y que tenemos que siempre considerar de todas maneras. Por ejemplo, ¿qué pasa si la proyección está por encima del presupuesto, ¿no? Es algo que tenemos que considerar antes de hacer la proyección del flujo de caja. El costo se ha basado en la retención restante que sigue en manos de la autoridad. Hemos considerado que los pagos retrasados se deban al contratista quizás, porque se ha retrasado él. Quizás haya alertas tempranas, pagos de compensación, que son cosas que tenemos que considerar mientras hacen su proyección. Otras consideraciones que debemos tener es que es importante verificar también qué se está pagando al contratista y al subcontratista. Entonces, en algunos momentos del contrato hay que ver estos costos. Tenemos que comprender si el contratista también está cumpliendo el subcontratista con subcontratistas y si los montos que se le está pagando al contratista coinciden con lo que se le está pagando y si se le está pagando a los subcontratistas. Si ha habido insolvencia financiera del contratista, posiblemente esto tenga un impacto muy negativo en el flujo de caja y es importante que consideremos esa posibilidad porque nos va a generar costos adicionales y también quizás afecte la duración
del cronograma. Es poco posible que el flujo de caja del contratista muestre el monto que puede necesitar para el contratante, como las penalidades por retraso de la entrega. Entonces, es parte de los requisitos del flujo de trabajo que nos envíe estas cosas el contratista, pero nosotros tenemos que asegurarnos que el contratista está haciendo esto. Tenemos que asegurarnos de que el contratista lo está haciendo de manera precisa. Además, disculpa, ¿puedo tocar un poco el primer punto del que hablaste? Todos en esta llamada, todos estos puntos son extremadamente importantes. Tenemos que asegurarnos de que el dinero que estamos pagándole a los subcontratistas o por los subcontratistas, que le damos al contratista para que se lo pague, realmente está llegando a las cuentas bancarias de los subcontratistas. Porque por lo menos yo he tenido esta teoría, esta situación. Si el contratista va a administración, si tiene suerte, no van a llevar a los subcontratistas con ellos, pero tu posibilidad de recontratar a un subcontratista, si se les debe dinero, en mi carrera solamente tuve que lidiar con una insolvencia financiera del contratista una vez, pero tuvimos que pagarle dinero a los subcontratistas que tenían que haber recibido en algún momento. En particular esta firma con la que trabajaba, que les debía muchísimo dinero y tuvimos que pagarles directamente a los subcontratistas porque queríamos que siguieran trabajando. Disculpa, Jan, que quería simplemente darles un ejemplo. ¿Qué puede pasar si los subcontratistas no reciben su dinero? Es algo que tiene que ser constantemente y por favor no vayan a esperar al último momento. Gracias, Stuart. En resumen, entonces, lo que hemos cubierto en esta sesión, la proyección de flujo de caja es un proceso clave con múltiples usos a nivel de programa, de proyecto y de organización. Hemos utilizado cómo esto puede utilizarse para usarlo como guía and establish the financial viability of the project. Y establecer también la confiabilidad del proyecto. Hemos hablado de proyección de costos como a nivel de programa y proyecto, da información financiera que es crucial, que puede utilizarse para el ministro de Finanzas o diferentes actores. También cómo pueden utilizar esta proyección de flujo de caja. Y a través de este flujo de caja podemos identificar signos tempranos de problemas con los contratistas, por ejemplo. Y también hemos cubierto cómo los diferentes métodos de valoración del trabajo pueden tener un impacto diferente con respecto a la precisión del flujo de la proyección. Cuando se tiene un contrato reembolsable, quizás tengamos menor precisión. Discúlpeme un momento. Muy bien. La proyección del flujo de caja también es importante para monitorear el trabajo, el control del avance de obras. También es importante para reconciliar con exactitud los flujos de caja mensuales que recibimos de los contratistas. Pueden haber diferentes razones para que hayan variaciones. También es importante comprender qué debe mostrarse, pagos, retenciones, fechas de pago. Hemos hablado de las fuentes de información. Es importante utilizar la última información proporcionada para hacer una mejor proyección del flujo de caja. Sí, bueno, como les dije, es muy importante comprender los requisitos del contrato porque nos da una mayor precisión en la proyección del flujo de caja. Como con muchos otros cursos, van a poder encontrar más información en PortArc y también hay una herramienta muy útil, como les dijo Stuart al principio. Son las notas orientativas de RICS, donde tendrán más información con respecto a la proyección del flujo de caja y retención.
retention. Great. Well, thank you very much for that. Bien, muchísimas gracias por eso, Yanis. Ya estamos llegando hacia el final. Ahora, con respecto al, ya solo para cerrar las cosas que hemos visto contigo y ahora seguramente ya todos podrán describir los distintos factores que deben considerarse cuando preparan una proyección de flujo de caja. Yanis dijo que es muy importante hacer las preguntas correctas y asegurarse de que preparan bien la proyección desde el principio, que puedan describir la información clave que es necesaria para elaborar una proyección, explicar el periodo de retención y pago en la proyección del flujo de caja, y que cómo esto puede tener un impacto de qué es lo que se ha pagado realmente y lo que va a tener que pagarse hacia adelante. Recuerden, por favor, que las retenciones es el dinero del contratista. Cada retención se lo estamos guardando, pero es suyo y tenemos que dárselo al final del contrato. Deberían poder explicar cómo los costos variables se están siendo tratados en la proyección. Estamos hablando de una frecuencia mensual aquí para poder actualizar y presentar la proyección del flujo de caja y utilizar la información del contratista y analizar y revisar las proyecciones del flujo de caja y también ver cómo se reflejan estos procesos en los procedimientos de Port Arc, ¿no?, del proyecto, y describir, por supuesto, la información adicional y el material de apoyo. Eso sería el final de esto.